y el día de hoy les vamos a presentar las patologías de la voz. Mi nombre es Arely. Mi nombre es Miri. Yo soy Mitzi. Y yo soy Lely. Las patologías de la voz nos van a afectar la capacidad de hablar. Pueden afectar la intensidad, tono o calidad de la voz. Normalmente, cuando hablamos, el aire pasa de nuestros pulmones, tráquea, laringe, llega a nuestras cuerdas vocales que se ubican en la parte superior de la laringe. Estas van a vibrar y se va a producir la voz. Cuando tenemos una patología de la voz, todo este proceso se ve alterado y nos puede dificultar la producción de la voz. Las causas más comunes vamos a tener uso excesivo o inadecuado de la voz. Aquí puede ser gritar o hablar demasiado fuerte o demasiadas veces. También cantar sin una técnica adecuada. Vamos a tener enfermedades agudas o pasajeras que puede ser alergia, un resfriado o infecciones, ya sea sinusitis, que esta nos va a causar una inflamación que va a causar un problema temporal con la voz. Después tenemos problemas estructurales o físicos que pueden ser tumores o lesiones en cualquier zona del aparato fonoarticulador. Después enfermedades neurológicas que puede ser un accidente cerebrovascular, el Parkinson o cualquier otro. Y por último tenemos parálisis o paresia de cuerdas vocales, que esta es una pérdida total o parcial del movimiento de las cuerdas vocales. Dentro de las patologías de la voz también vamos a encontrar una clasificación, principalmente en tres grupos, que son las orgánicas, las funcionales y las neurológicas. Dentro de las orgánicas vamos a encontrar nódulos, pólipos, quistes y el edema de Reinke. ¿Qué son los nódulos? Los nódulos son pequeñas protuberancias benignas que suelen aparecer por el uso excesivo de la voz, como por ejemplo en las profesiones de maestros o cantantes. Los pólipos son lesiones blandas parecidas a una ampolla, pero también son causadas por el abuso vocal. Los quistes son bolsas cerradas llenas de líquido que afectan a la vibración vocal. Y por último, el edema de Reinke es una inflamación que retiene líquidos y que provoca que la voz sea muy grave y muy ronca, y es principalmente más común en fumadores. El grupo de las funcionales son problemas en el uso de la voz sin daño físico visible. Tenemos dos principales, que es la disfonía funcional y la afonía psicogénica. La disfonía funcional se da por el uso incorrecto o forzado de la voz. Puede causar fatiga vocal o pérdida temporal de la voz. En la afonía psicogénica es una pérdida total de la voz por causas emocionales o psicológicas. Y por último, en el grupo de las neurológicas se da porque se afecta el control muscular de las cuerdas vocales. Tenemos tres principales, que es la parálisis de cuerdas vocales, disfonía espasmódica y el temblor vocal. El parálisis de las cuerdas vocales se da en una o en ambas cuerdas que no se mueven correctamente y puede afectar la respiración y la voz. La disfonía espasmódica son espasmos involuntarios en los que el músculo de la laringe hace que la voz suene como entrecortada o tensa. Y por último tenemos el temblor vocal, que son movimientos rítmicos y temblorosos que afectan el control de la voz. Por el otro lado tenemos el análisis acústico de la voz. En este vamos a hablar de la evaluación acústica y del fonetograma. La evaluación acústica va a ser una técnica no invasiva que utiliza micrófonos profesionales para registrar la señal acústica de la voz, y se va a utilizar también un software especializado que cuantifica y analiza las características acústicas de la voz, permitiendo así una evaluación objetiva de la producción vocal y del seguimiento de las alteraciones. Finalmente, el fonetograma va a ser un gráfico que representa visualmente el potencial vocal de una persona, mostrando la intensidad y la frecuencia de su voz. Y pues un punto muy importante es el tratamiento y la rehabilitación vocal. Tenemos primero la evaluación interdisciplinaria, que es muy importante que pues sea antes de incluso hacer una intervención ya como directamente al problema. Y en este entra el otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo, que de la mano van a trabajar para poder darnos un buen diagnóstico y ver hacia dónde va a ir dirigido como tal el tratamiento, y un psicólogo o un neurólogo. Tenemos el tratamiento médico-quirúrgico, en el que también entran estos dos especialistas sobre todo. El medicamento pues es principalmente si existe alguna infección, algún
yo puse aquí, que la primera serían los ejercicios de relajación y respiración, sería tanto la respiración torácica como la diafragmática. Tenemos también la terapia vocal, la indirecta, que es la educación sobre la higiene de la voz, la reeducación de hábitos nocivos como gritar, como susurrar, como fumar incluso, y la terapia vocal directa, que son más específicos a la calidad de la voz, a la resonancia, el tono, la intensidad, la articulación y este tipo de cosas. Luego tenemos las técnicas de resonancia. Y bueno, están las técnicas semioclusivas, que es por ejemplo con un popote o con un tubo, y la terapia más específica, que sería pues, por ejemplo lo que les decía de la toxina botulítica, que puede ayudar en las terapias. Y también tenemos el apoyo psicológico, que es algo muy importante, pero sobre todo si existe algún componente emocional o algún tipo de somatización de la enfermedad. Y la terapia cognitivo-conductual, que esta sí o sí la debe de llevar pues cualquier paciente de alguna patología de la voz. Y por otro lado tenemos que trabajar tanto la higiene vocal como la prevención, siempre es muy importante trabajar la prevención. Y tenemos la hidratación, que debe ser pues adecuada, suficiente, evitar hablar en ambientes ruidosos para no forzar la voz, demás, no gritar y susurrar en exceso, y descansar la voz cuando se sienta fatigada. También pues evitar las sustancias irritantes como por ejemplo el alcohol o el cigarro, y tratar alergias o cualquier reflujo que pueda afectar a la laringe. ¿Qué te aportó la materia de alteraciones de la comunicación como futuro terapeuta físico y cómo lo puedes llevar a la práctica? Pues creo que nosotros como terapeutas nos es muy útil el hecho de saber cómo aprender a comunicarnos con nuestro paciente, porque nuestro paciente a lo mejor su única problema no es simplemente un trastorno del lenguaje, un trastorno de la voz. Tal vez ellos asistan por otra razón, como algún problema físico, algún problema musculoesquelético, y nosotros no vamos a tratar directamente el problema como de lenguaje, sino tal vez tenemos que agarrarnos de la mano de todos estos conocimientos que hemos aprendido para saber cómo comunicarnos con el niño, con la persona, y que pueda entender y evolucionar de forma correcta. Y de la misma forma, no siempre enfocarnos como en este otro problema, sino que siempre tomar en cuenta que viene con una patología del lenguaje, y también podemos entrar en esa parte, ayudar a rehabilitarlo, a tratarlo y que tenga una evolución, buscando que también la persona tenga como más independencia a la hora de comunicarse, que le sea más sencillo y que pueda pues verse beneficiada en ese aspecto. Entonces pues creo que en esa parte nos ayuda mucho en aprender a comunicarnos, en aprender a identificarnos, y creo que también por mi parte voy a buscar aprender un poco más del lenguaje de señas, ya que creo que es muy importante porque hay mucha gente que no la sabe, y por otro lado hay gente que es la única forma que tiene de comunicar. Gracias a esta materia aprendí a identificar cuando un paciente tiene dificultades para comunicarse, ya sea por una condición neurológica, una discapacidad o por otras circunstancias, ¿no? Entendí también que no todos se van a poder expresar con palabras y que es importante saber otras formas de comunicación, por ejemplo, entender los gestos, las expresiones, o simplemente, no sé, comunicarte con apoyos visuales. También me ayudó a ser más empática y más paciente, y en la práctica clínica, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues creando una mejor relación con mi paciente, haciendo que se sientan más seguros y comprendidos, y pues también me sirve para trabajar mejor en equipo con otros profesionales de la salud, porque pues una buena comunicación hace que el tratamiento del paciente sea efectivo. La materia de alteraciones de la comunicación siento que me brindó herramientas para comprender un poquito mejor todos los trastornos del lenguaje, comunicación y habla. También cómo todo esto afecta la vida de las personas. También a identificar alteraciones en la comunicación y poder yo adaptar mi trato a las necesidades de los pacientes. A tener una comunicación más clara y empática, ya sea con los pacientes o incluso con todos los profesionales que trabajamos de la mano.
información, la terapia, y el paciente se sienta en confianza y pueda